voy a dar una pequeña, pues una charla cuaresmal o como le queráis llamar, sobre el tema de la reconciliación, sobre el tema de la penitencia. Y aunque nos va a grabar, porque si sale bien lo vemos en el grupo de la misión, si no, no. Pues si vemos que, porque podéis intervenir, la cuestión es que podáis intervenir si queréis, ¿no? Ante lo que yo voy a decir en un momento determinado, ¿no? No se trata solamente de que hoy no somos 50 para estar. Vamos, yo voy a decir, voy a empezar diciendo, por ejemplo, cómo cuando nosotros hablamos del sacramento de la penitencia, ¿qué nombres le damos también al sacramento de la penitencia? Porque simplemente pensar en eso ya nos aclara mucho lo que es el sacramento de la penitencia. Confesión, hablamos de confesión, reconciliación. O sea, hablamos de confesión, confesamos algo, que confesamos nuestros pecados. Hablamos de reconciliación, nos reconciliamos con Dios. Hablamos del sacramento del perdón. Hablamos también algunos hablan de curación, ¿no? ¿Entendés? Quizás curiosamente el sacramento el nombre que menos le pega un poquito es el de penitencia, a mi juicio. ¿Os dais cuenta de que los otros nombres, curiosamente, son más explícitos, definen mejor, ¿no? Porque la penitencia se pone el hincapié, se acentúa ese aspecto donde el hombre intenta reparar de alguna manera un daño que ha hecho, ¿no? Pero el otro aspecto se pone más bien en el encuentro y la restauración, diríamos, del amor de Dios. Bueno, pues para que sea un sacramento tiene que tener una base teológica, o sea, eso tiene que estar de alguna manera ya, tiene que tener una fuente en la propia Escritura, ¿no? Y yo creo que para eso lo tenéis todos claro, ¿no? ¿Recordáis un texto de San Juan cuando dice: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, ¿no? Dice, es un texto, ¿no? O el Santiago pues que dice: confesad unos con otros. Es decir, hay el sacramento de la penitencia tiene una raíz en la Sagrada Escritura. No es simplemente algo muy buenas, no es simplemente algo de tradición, podemos decir una tradición que ha surgido dentro de la historia de la Iglesia, no. Tiene una raíz en la Sagrada Escritura. Ahí podría yo hablar, pero creo yo que eso es lo que menos interesa, de la penitencia a lo largo de la historia. Hay cosas muy curiosas. A lo largo de la historia, diríamos que el sacramento de la penitencia ya está bien instaurado en el siglo III, pero del siglo III al siglo VI, VII hay una cosa muy curiosa. Y es que lo que hay es un sacramento, diríamos, donde se podía confesar una vez. Era Tertuliano, un santo padre de la Iglesia, decía que era como una segunda tabla de salvación. Es decir, uno se confesaba antes del bautismo, pero después del bautismo algunos sostenían que ya no había confesión que valiese, ¿no? Y después pues, se piensa en una segunda tabla de salvación. El sacramento de la penitencia era una penitencia eclesial que estaba reservada al obispo. Era el obispo el que podía confesar. Lo que es la confesión privada, eso ya es posterior. Pero bueno, a nosotros eso ya son cuestiones de la historia que no nos interesan tanto. Cuanto a entrar en el medio de la cuestión de cómo confesarnos, qué es la penitencia, cómo confesarnos. Yo aquí lo que lanzaría primero es una cosa. Podemos tener un error, podemos cometer un error. Considerar que y yo creo que esto es un aspecto que ha sido fundamental, a mi juicio, en la crisis del sacramento de la penitencia. O sea que, ¿por qué le llamo yo crisis del sacramento de la penitencia? Que comulga bastante más personas de las que habitualmente se confiesan. ¿Eso es cierto o no es cierto? No es cierto. Se comulga mucho más que se confiesa. Pensar que eso tampoco nos puede resultar tan extraño. La Iglesia, pues una de las prescripciones de la Iglesia es que tenemos que confesarnos por lo menos una vez al año. ¿No se dice eso? Eso es del siglo XIII, del Concilio IV de Letrán, en el año 1215. Se confiesa una vez al año. ¿Por qué esa insistencia en el siglo XIII de una confesión a una edad? ¿Por qué no habría también habría algún problema en las confesiones? Y digo, chicos, confesaros al menos una vez. Sí, hay algo ahí que cuesta, ¿no? Hay algo que cuesta. Claro, la crisis también del sacramento de la penitencia es la crisis del sentido del pecado.
Y también, en definitiva, la crisis del sentido del pecado significa el alejamiento de Dios, como si le hubiéramos dado la espalda a muchas personas a Dios. Y otra cuestión es que a veces el pecado nos hemos quedado en un aspecto, llamémosle, ético o psicológico. Voy a explicar. Lo mismo que una persona va al psicólogo a hablar con él y a descargarse, ¿no? Pues otra persona iría al sacerdote a descargarse. Y yo creo que eso no es lo fundamental. Porque eso es no saber lo que es el pecado y no saber lo que es la confesión. Cuando no enteréis de algo me preguntáis. Mirad, el pecado es una cuestión eminentemente religiosa. Os voy a decir una cosa. Una persona que no cree en Dios, o que no tiene una experiencia de Dios, ni cree en Dios, pues para esa persona lo que existen está el mal y el bien, eso está claro, ¿no? Pero no es una cuestión ética, no es una cuestión de pecado. El pecado es que siente uno que esa acción mala, ese pensamiento malo, ¿no? En el fondo no deja de ser una ofensa a Dios mismo, al amor de Dios. ¿Me entendéis, no? No es una cuestión puramente ética. De hecho, si vais a un psicólogo, que el hombre sea o la mujer sea agnóstico, os dirá lo siguiente: ¿qué pecado ni qué pecado? ¿Qué tonterías son esas? Estas son cosas... No debéis tener ningún sentimiento de culpa. Os dirán eso, Os dirán eso. Porque no, el pecado y el sentimiento de culpa es como si fuera un problema psicológico. No, ustedes lo han hecho mal, éticamente, y ya está. Pero eso de sentir pues un sentimiento de culpa, tal y cual. Y es porque esa persona no tiene en cuenta lo esencial del pecado, que no es simplemente que hemos hecho un mal, sino que es un mal que hemos hecho sobre todo ante Dios. ¿Me entendéis? Ante Dios. Lo otro es ética. Lo otro es ética. No olvidemos eso. Por eso la crisis de pecado es una crisis de Dios. El pecado, no, sobre todo es que uno pues tiene la experiencia de Dios, tiene una conciencia en ese sentido muy clara, en ese sentido, y uno tiene esa experiencia de haberlo hecho mal ante Dios. Cuando decimos contrición, ¿no? O me duelen los pecados, sobre todo, ¿no? Es como para imaginaros, para poner una metáfora. Es como un ejemplo, una imagen, mejor. ¿Acordáis cuando vuelve el hijo pródigo a la casa del padre, no? Y entonces, en un momento determinado, el hijo pródigo, pues el padre le da un abrazo, monta una fiesta, y el hijo le dice, en ese momento dice, cuando yo creo que ha sentido la raíz del pecado, dice: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Lo había pensado antes, ¿no? Pero en ese momento es cuando siente eso. Ante la misericordia del Padre, ante el amor del Padre, uno siente esa experiencia. Eso es el dolor del pecado, en definitiva. No es simplemente que lo hayamos hecho mal y que tenga un remordimiento de conciencia porque lo he hecho mal. ¿Me entendéis? Eso lo tenemos que tener, a mi juicio, es muy importante. Pecado no es solamente una acción ética mala, sino en el fondo, pues ante el amor de Dios, ante la misericordia de Dios, nosotros pues le damos la vuelta, le hemos fallado, diríamos, ahí entre comillas, le hemos fallado. Y ahora pensemos en el pecado, y vamos simplemente a recorrer las etapas, ¿no? Para confesarse, ¿qué hace falta? Venga, vamos a recordarlo. Primero, vamos a empezar a hablar del examen de conciencia. ¿Qué es eso del examen de conciencia? Pues pensar lo que ha hecho mal, donde ha fallado, lo que... Sí, ¿no? sí, pero en nuestro examen de conciencia tenemos problemas muchas veces al hacer un examen de conciencia. Sí, pues sí. ¿A que sí? Sí. Claro. Tenemos problemas al hacer un examen de conciencia. Y nos tenemos que preguntar por eso, porque el examen de conciencia, en el fondo, eso educa mucho, porque es aprender a mirarse dentro, ocultarse dentro. Y eso no es fácil. Muchas veces nos estamos fijando en cosas más bien hacia afuera, en la superficie, ¿no? Está claro que si yo he hecho algo concreto a otra persona mala, lo tengo claro, ¿no? Pero meterte dentro y ver y auscultarte dentro
Y hacer una especie de peregrinación hacia el interior, eso es más complicado. ¿O no te cuenta de eso? Es más complicado. Que he hecho esto. El Papa Francisco dice, no, vosotros confesaros de cosas concretas como los niños. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero el examen de conciencia va más allá. Porque eso no deja de ser quedarse muy en la superficie. Ya lo explicaré por qué. Hay que aprender a meterse dentro de uno mismo, a bucear en el interior de uno mismo. El examen de conciencia nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, porque en el frontispicio del oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo, ¿no? O sea que en realidad no nos conocemos a nosotros mismos. Vamos conociéndonos a lo largo de la vida. Y además vamos cambiando. Por lo tanto, lo que conocemos un día, otro día, eso es una realidad. El examen de conciencia te ayuda de alguna manera a bucear dentro de ti mismo. Y otra cosa muy importante, vamos a ver el Espíritu Santo lo que hago. Mirad, sí, hay una cosa también al hacer el examen de conciencia que yo creo que es importante. Mirad, no se trata solamente de que nos examinemos a nosotros mismos. No se trata solamente de que nos examinemos a nosotros mismos, sino que nos examinemos a la luz del Evangelio, que no es lo mismo. Una persona puede hacer un examen de conciencia y una persona agnóstica, increyente o no tiene una experiencia de Dios tampoco demasiado grande. Ese examen de conciencia lo hace ante él mismo, ¿no? Parece que uno es como si él fuera su propio fiscal, ¿no? Y su propio juez, ¿no? No se trata. Nosotros en el examen de conciencia tenemos que examinarnos a la luz del Evangelio, que ya sabéis que es muy exigente, ¿no? Vosotros examinaros, por ejemplo, o examinémonos, por ejemplo, a la luz de la bienaventuranza. O examinémonos pues a la luz en el Evangelio de San Mateo, cuando habla el Señor de esa radicalidad del Evangelio, ¿no? Se os dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, ¿no? ¿Acordáis de todas esas cosas? ¿No? Se os dijo, pero yo digo, al que le llamas un hermano imbécil, es decir, no basta, no se trata, porque ese es el error, no se trata simplemente de un código ético al que he faltado, como si fuera, por ejemplo, un código de circulación y he metido la pata. No, es que uno se tiene que mirar a la luz del Evangelio. Y la luz del Evangelio, a mi juicio, dice una cosa, que el Señor, que hay un camino para todos, pero ese camino, aunque sea para todos, es particular para cada uno también. Y ahí se tiene que examinar. Porque el Señor te puede haber llamado a un camino y no lo estás siguiendo, ¿o no? Tú dices, bueno, es que me confieso pues con los 10 mandamientos, me parece muy bien. Pero si tú también te estás llamado a una vocación, ¿no? ¿Y a esa luz? ¿A esa luz te examinas? Sí. Vamos, no sé si me comprendéis lo que decir. No es lo mismo pensar que he hecho mal, que no he hecho mal, que he pensado mal, ¿no? Que examinarme a la luz del Evangelio, a la luz del Señor. Se trata, en definitiva, de vernos como el Señor nos ve. Sin acritudes, sin tal, pero vernos, intentar ver como el Señor ve y vernos, intentar ver como el Señor quiere que caminemos. ¿Me entendéis? Y ahora voy a pararme un poquito aquí, porque yo creo que esto puede ser lo más interesante para vosotros, o de lo más interesante para vosotros. Pensar en vuestras propias confesiones. Me voy a centrar en lo que serían los niveles de la vida psíquica de un ser humano. Es decir, hay como 3 niveles en la vida psíquica de un ser humano. Hay un nivel público, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos, nivel público. El papel que realizamos. Yo soy sacerdote en este momento, vosotros sois unos catequistas, otros colaboradores, otros fieles, ¿no? Un nivel público. El nivel de nuestro trabajo, el nivel en el que estamos en la sociedad, el nivel en el que salimos a la calle, nos tomamos una cerveza. ¿Hay un nivel público, sí o no? Hay un nivel público. Hay después un nivel privado. O sea, cuando llegáis a vuestra casa,
Os quitáis los zapatos, ponéis la zapatilla y os quitáis y ponéis la bata de guatiné. No sé si tenéis, yo no sé. Pero bueno, o no sé si os ponéis la bata Eso esa. no se llega. Bueno, no sé, yo que no tengo bata de esa, yo no sé. Quiero decir, pero quiero, ¿me entendéis? Tú ya te has quitado y ese es un nivel privado. ¿O no? Ahí ya, ¿eh? Ahí ya te da igual que si estás despeinado, si no estás despeinado, si estás... O no, ella tiene un nivel privado. Pero hay un nivel todavía más profundo, que es un nivel íntimo. Cuando uno tiene una experiencia personal de su yo, que eso ya son momentos especiales. Es una cosa ya más íntima. ¿Eh? No sé si ustedes lo han tenido alguna vez. A lo mejor lo podéis tener, por ejemplo, lo que tenemos cuando hacemos la lectura y todo esto, cuando leí un texto, ¿no? Podéis tener una cosa que os toca el alma, ¿no? ¿A que sí? ¿Eh? Leí un texto, leí una cosa y os toca. Por lo tanto, diríamos que hay como tres niveles. Un nivel social, un nivel privado, pero después hay un nivel íntimo. Ese nivel íntimo puede que ni siquiera lo compartáis con la persona que tenéis al lado en el piso. Es íntimo, es vuestro. Es vuestro. ¿Eh? Bueno, pues ahora vamos a pensar en la confesión, en el examen de conciencia, desde los tres niveles, si os parece. Vamos a pensar, por ejemplo, en el examen de conciencia en el nivel público. ¿El nivel público qué es? Pues he hecho esto, no solamente la relación, sino que he hecho esto, lo otro, y ya está. Que muchas veces, algunas veces me han dicho, por eso yo enfoco la cosa de un nivel de mayor profundidad en el secreto de la penitencia. Pues he hecho un desfalco en Hacienda o en un banco, yo qué sé, pues eso es un nivel público, ¿no? O me he peleado con mi marido, pues un nivel, ¿no? O a los niños no sé qué, o he sido no sé qué, públicamente, ¿no? A nivel público. Esas acciones, incluso esos pensamientos que podemos tener, no deja de ser un nivel público. Vale, y ya está, soltamos eso. Ese es el nivel más superficial, si nos damos cuenta. ¿Qué pasaría en una confesión cuando nos metemos en lo privado? Es decir, el nivel privado, ¿qué sería? Que ya esas acciones que cometemos o esos pensamientos que tenemos, ya nos tenemos que preguntar otra cosa, que normalmente no nos la preguntamos. Vosotros vais a confesaros, decir las cuestiones, pero ¿habéis preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué no? Mira, voy a poner un ejemplo. Hay una persona, bueno, voy a decir, una chica que en un momento determinado voy de un curso de los mayores y entonces ha venido a hablar conmigo. Yo estaba guardando en el recreo y entonces la chica, hemos hablado y después ha querido confesarse. Allí, mientras toda la gente estaba allí, ella se ha estado confesando. Y entonces en un momento determinado me decía ciertas cosas y yo le decía, eso es verdad, en esto has metido la pata y algunas cosas con relevancia. Digo, pero tú te has preguntado por qué. Y es que no lo sé. Digo, pero ¿por qué tienes esa actitud en este momento? ¿Por qué tuviste esas cosas? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Amigo, esa es una cosa mucho más honda, ¿eh? Preguntarse por qué. Que no lo solemos hacer. Claro, como no lo solemos hacer, no llegamos a conocernos. Esa pedagogía del examen de conciencia no nos ayuda. No llegamos a conocernos. Hay que preguntarse por qué. Porque casi todas las cosas que realicemos pueden tener un porqué, aunque no sea consciente. Aunque no sea consciente. Voy a poner un ejemplo. Llego yo a la clase de hoy, le estoy poniendo un examen de lógica y me enfado con algún alumno en un momento determinado. Y a lo mejor eso me tengo que decir, oye, lo he hecho mal. Pero lo importante no es que haya hecho eso mal, sino lo más importante es por qué he actuado así. Y a lo mejor me di cuenta que venía muy mal por otra cosa que tal igual, que es el porqué, ¿no? Y a lo mejor eso significa, oye, que tienes que trabajar ese aspecto de tu vida. No te pueden influir esas cosas, o no deben, ¿no? ¿Comprendes? Para pagarlo con otro. Por ponerte un ejemplo. Esto no es un ejemplo baladís, ¿no? Ese, diríamos, es un nivel privado. Pero es que hay otro nivel, amigo, esto ya es otra cosa. Si ya al segundo no llegamos la mayoría de las veces, vamos a ver el tercer nivel, ese nivel de lo profundo, ese nivel íntimo, que es el nivel de la persona. Ese nivel ya de la confesión es una gracia de Dios, en definitiva. Y es el nivel cuando uno
no se pregunta ni siquiera por qué, sino quién soy yo. Ya no es por qué, sino quién soy. Eso es incluso más interior, más profundo que los por qué. Porque en el por qué se supone que sabes quién eres, ¿no? No, ¿quién soy yo? Eso lo decía San Agustín. ¿Quién soy yo que actúa así? ¿Quién soy yo? Pero ¿quién soy yo en definitiva? Entonces, eso te puede llevar a darte cuenta de tu debilidad y de tu, vamos a llamarle con palabras duras, te puede llevar a dar cuenta de tu miseria interior, que es en definitiva lo que le llevamos a Dios. ¿Cuántas veces? Vosotros me habréis escuchado más de una vez decir lo siguiente, que a Dios no le llevamos nuestras cosas buenas, si ya las tiene ya. A Dios sobre todo le llevamos el corazón contrito, esa miseria, esa debilidad para que la restaure. En definitiva, cuando nos acercamos a Él, es como cuando nos acercamos al gran médico. ¿Ves? Al gran médico. Después le está la alabanza y tal, pero ahí venimos a que nos sane. A que sane, ¿no? Y a que me ilumine a ver quién soy yo, ¿me veis? Y qué quiere Él de mí. Y ahora, pues, si intentáis, o si empezáis a poner en práctica las tres cuestiones, posiblemente el examen de conciencia será bastante distinto al que hacéis. Porque el que soléis hacer es que muchas veces, y está bien, nos cogemos el examen de conciencia de otro y nos preguntamos, ¿a qué sí? No, esto está bien, ¿eh? Porque esto es como una pedagogía, cada uno necesita. Pero en ese momento se puede uno quedar solo, como cuando uno se queda solo por la noche y tal y cual. Entonces empieza a preguntar, ¿me he dado un recorrido de vida y por qué? Y después, ¿quién soy? ¿No? Eso es meterse adentro de uno mismo. Claro, hay que hacer el examen de conciencia. Pero la confesión tiene más cosas. Además del examen de conciencia, ¿qué tiene? ¿Qué? Dolor de los pecados. Dolor de los pecados. Pues vamos a tocar el tema del dolor de los pecados. Alguno ha hablado recientemente conmigo sobre el dolor de los pecados, ¿no? Alguno ha hablado. El dolor de los pecados. Y le hablan muchas veces. ¿Qué es necesario para una confesión? Tú has hecho un examen de conciencia, te has dado cosas de tu propio interior que te, ¿no? Insisto que otros os dirán, vosotros cosas concretas, pero yo diría que hay que confesarte se alientan de actitudes, ¿no? Porque las cosas concretas, las acciones, denotan muchas veces actitudes, más bien actitudes, ¿no? Cosas que están arraigadas, ¿o no? Muchas veces. Yo es que el segundo plano lo veo, pero el tercero ya. Sí, El tercero no lo te veo. comprendo. Pero, por ejemplo, yo qué sé, lo veo muy fácil. Una acción está ahí, la Eso está acción, claro. y tú en plan privado sabes por qué esa acción. ¿Lo sabes? Hombre, si me pongo a pensarlo, Sí, sí. puedes saber. Yo me puedo pelear con Inés y digo, pues, ¿por qué así? Y pienso, y digo, porque le tengo envidia, y ya sale aquí mi pecado de envidia. Y la acción es que le pegamos. Esto en plan muy. Pero es que el tercero ya. Sí, ¿Qué te digo? Sí, es porque. Ahora, ¿cómo me confieso yo? No. de eso? No. Si El no es tercero- no es confesarte, confesarte, no. que te Lo que yo conozcas, estoy ayudando no es decir a confesarte. Lo que yo estoy diciendo es intentar llegar a ese nivel. Ese nivel es un don, ese nivel es una gracia. Ese nivel no llegan todas las personas. Hombre, Pero sí, sabemos cuál es, que a lo mejor Ya. lo que nos llegamos podemos llegar. Por eso lo cuento. Por eso lo digo. ¿Entendéis? Claro, por eso lo digo. Es una experiencia íntima. Entonces, por eso he puesto el ejemplo de ese nivel íntimo que no lo tenemos todos los días, que nos puede venir en un momento determinado. Claro, yo te comprendo perfectamente, Tere, cuando dices, pues eso es más complicado. Pues claro que es muy complicado. Hay personas que se irán de este mundo en su vida, y yo diría que muchas, en su vida, no han llegado a ese nivel. Es un nivel más profundo, pero yo también he querido ir a lo profundo. Cuando yo digo que nosotros no nos conocemos muchas veces, o cuando, por eso he puesto el ejemplo griego, conócete a ti mismo, significa, pues si conoces a ti mismo, no nos conocemos por la grosería, ¿no? Conócete a ti mismo, no te conoces. Yo creo que sí, que lo que pasa es que no queremos. No, pero hay veces que no sabes tú lo que eres capaz de hacer hasta que no te toca, entonces no te conoces. Yo no lo creo, yo no estoy tan segura como tú. No lo sé, claro, vamos a ver. Es que en este terreno, en este tema, tocamos un terreno de resbaladizo. Porque yo me puedo decir cosas a mí. Que no sirven para Claro, mí. pero a lo mejor a ti eso no es así. Es decir, lo que yo sí te digo es que en esa tradición espiritual,
por ejemplo, los grandes santos tuvieron que llegar a ese hondón. Es decir, que uno puede creer que conoce cosas de sí mismo, pero conocerse a sí mismo, eso se va descubriendo poco a poco. Y además nosotros vamos cambiando, no somos entes fijos, sino nos vamos haciendo. No es fácil. Pero bueno, yo lanzo eso por si alguna vez, ¿no? Por si alguna vez uno tiene esa experiencia. Por eso lo lanzo, ¿no? Uno puede tenerla o no puede tenerla, pero por eso he querido lanzar este nivel. Ya no es por qué, sino ese yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que hace que a mí que parece que es muy fíjate, tiene mucho que ver con la psicología? Pero en el fondo es una raíz también, podemos tener ahí una raíz metida de mal. De mal, de debilidad, de lo que sea, de miseria, ¿no? ¿Me entendéis? Esa raíz profunda. Si llegamos una vez a eso, pues entonces le presentamos al Señor para que nos saque esa raíz, para que nos sane. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Fijaros que lo que estoy diciendo son cosas que habría que meditar y habría que pensar y habría que avanzar, ¿eh? Yo estoy diciendo ya mucho, pues simplemente con cualquiera de estos puntos que he dado ya podríamos tener una charla. Con cualquiera de estos puntos, ¿eh? Para que veáis lo que en definitiva significa la confesión. Y ahora vamos al siguiente, y al dolor de los pecados. La cuestión del dolor de los pecados ¿es necesario el dolor de los pecados, la contrición para la confesión? Creo que sí. Y yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no, te lo voy a explicar. Ahí hay esto se ha discutido muchísimo, ¿eh? Santo Tomás dice que sí, de un escudo decía que no, como teólogo, después ahí se deja, la Iglesia no intervino, después en el catolicismo de la Iglesia Católica pues se dice, pero yo lo voy a explicar para que me entendáis. ¿Qué es lo que es necesario para una confesión? El dolor de los pecados es el arrepentimiento, ¿o no? Sí, el arrepentimiento, pero la cuestión es por qué tú te arrepientes, ¿no? Arrepentir te arrepientes, porque tú has hecho una cosa, pero no solamente el arrepentimiento, es un arrepentimiento, llama un arrepentimiento, tiene un concepto también, un concepto teológico. No es total, un arrepentimiento... no, tiene un nombre. No empecéis vosotros a poner cada uno. Callaros mejor, porque si no empezáis cada uno a soltar lo que se ocurre, lo primero que se os ocurre. No, es como decir, hay un tipo de arrepentimiento y otro tipo de arrepentimiento. Voy a poner un ejemplo que me vaya a entender. Yo creo que con los ejemplos se entiende uno. Es que ahora mismo no me viene la palabra correcta, porque es un término muy preciso. Seguramente me vendrá después. Pero el ejemplo es lo que nos ayuda. Yo soy un niño, cojo un balón, rompo el cristal rompo el cristal del aparador de mi madre. Vamos, que una vez lo hice. Me estoy acordando de aquello. Contriciones. ¿Cómo va a sufrir mi madre por el cristal que le he roto? Atriciones. Lo que me lleva. Me arrepiento porque lo que me lleva. ¿Veis lo que quiero decir? Hay una diferencia, ¿eh? Sí, hay diferencia. Uno puede tener, decir, lo he hecho mal, lo tal, no, pero yo no es el dolor que le haya hecho al Señor que me siento así como, no, sino que lo he hecho mal y tal. Y fijaros que nosotros decimos, cuando rezamos el Señor mío Jesucristo, ¿no? Decimos que tenemos dolor por el pecado o por las penas del infierno, no decimos eso, por las penas del infierno. O sea, eso es la atrición. Me puede pasar algo, Señor, porque lo he hecho mal y me arrepiento, ¿vale? O sea, pero no es porque no siento ese dolor que deberías sentir porque te he ofendido, ¿ves? Eso traducido al román, ya me entendé lo que significa contrición y atrición. Eso traducido al román paladino, es decir, en la vida cotidiana, porque esto sería algo así. Yo se lo ponía el ejemplo el otro día a unos y curiosamente en la confesión siguiente ya se acordó. Se acordó y se confesó. Digo, tú vas a 160 por la autovía. Coño, tú vas a 160 por la autovía. Mi marido no. Siente, bueno, pero estamos... Tú sientes un pecado que lo estás haciendo mal y entonces sientes ese arrepentimiento de decir, ¿qué me ha pasado? ¿Qué lo estoy haciendo mal? Posiblemente no. La mayoría de la gente no lo siente. Pero lo está haciendo mal. Está poniendo en vida, ¿no? Y tienes que pensar, lo estoy haciendo mal, ¿eh? ¿Comprende? No tengo ese dolor
del pecado, de lo que estoy haciendo mal. O sea, que digamos que bastaría la certeza de que es que lo estás haciendo mal. Sin llegar a ¿Ves? Claro, porque si como no tengo ese arrepentimiento que me lleva al corazón, porque el Señor, pues entonces me confieso. No. Tú lo estás haciendo mal. ¿Ves? Ahí así se nos pueden escapar mucho. Voy a poner otro, porque yo tengo que confesar también. Esto, sí, no sé, yo no sé si eso se va a ir a la misión. Voy a decir una cosa y no. Voy a decir otra. Porque se me voy a decir otra. Bueno, pero voy a decir una genérica. Os llega un fontanero a la casa. Le pagáis. Y dice, ¿sin IVA o con IVA? No creo que tengáis mucho dolor de los pecados. Pero, al contrario. hay que arrepentirse. Porque Eso en antes el no fondo, lo sabía, yo lo hacía tan claro, porque hemos convertido, ¿no? Porque convertimos las cosas, ciertas cosas, que lo tenemos muy claro, y después comulgamos con ruedas de molino. Luego criticamos a otros. Por ejemplo. ¿Ve lo que voy a decir? Entonces, eso es lo que yo me refiero. Cuando el ejemplo que yo he puesto de atrición cotidiana, el tema también es que basta que tú sepas en definitiva eso, ¿no? Y también que le pidas al Señor, porque lo más bueno es una gracia, es la contrición, una gracia de Dios. Sientes el dolor y una gracia porque te mueve a. Por eso el examen tiene que ser así, un examen. ¿Me entendéis? Cayendo en esos detalles. Digamos, para que la cosa fuera una cosa. Entonces, cuando uno empieza a manejar, digamos, a hacer un examen de conciencia más, metiéndose, pensando, reflexionando, como si uno hiciera a veces, llevara una pequeña biografía que va escribiendo, ¿no? Entonces uno va aprendiendo a entrar en su espíritu, en su ser, en su intimidad. También se va dando cuenta de estas cosas y va siendo cada vez más sensible. Fijaros que hay una cosa curiosa, y es que los santos son tan sensibles que lo veían todo, o casi todo. Por eso la luz es tan eso que dice, bueno, ¿y esta persona se va a confesar de esto? No tiene importancia. Para ellos sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque lo ven mucho. La luz es tan grande. Cuanto más sensación tengamos, no digamos, es que, uy, qué malo soy, ¿no? Es porque hay más luz. Ya está, tiene luz, ya está, pídesela. ¿De acuerdo? Ya entramos entonces en el dolor de los pecados, atrición, contrición. Ya me habéis entendido, ¿no? No hace falta entrar más en asunto. ¿Cómo seguimos después? A propósito de enmienda. ¿Qué? El propósito de enmienda, que es que entra dentro de, es decir, pero bueno, el propósito de enmienda tiene también un elemento importante. Tú te has confesado 17.000 veces de lo mismo. ¿Qué? ¿Poco propósito de enmienda? No. No, si No lo tienes, estoy de pero luego acuerdo, cae. no estoy de acuerdo Claro, contigo. el No estoy de propósito acuerdo. lo tienes, pero- ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo. Uno tiene muchísimos propósitos, tú has hecho muchos propósitos en tu vida y después no los has cumplido. Y tenías propósito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles, ¿no? Que es con lo que tenemos que trabajar continuamente. Por ejemplo, una persona que no es egoísta no tiene el talón de Aquiles del egoísmo. O a lo mejor lo tiene el de la soberbia, hombre, pero no tiene el del egoísmo. Pues no se confesará porque no lo tiene. Pero el que tiene el de la soberbia, pues tendrás que confesar de la soberbia porque es el que tiene. Y tendrás que ir trabajándolo toda tu vida. Y de vez en cuando, además, alguno añadido. Pero esos tendrás que ir trabajándolo toda tu vida porque están muy arraigados dentro de ti. ¿Me entendéis? Hablando con un chico el otro día, hablando también porque de vez en cuando vienen algunos curiosos, como le van afectando, sobre todo los que han tenido algún problema, gordo, los chicos que han tenido problemas gordos. A ver si es que se me ha ido la idea un poquito. Pero tiene que ver con esto del cambio, del propósito de mierda. Y yo le decía lo siguiente, mira, mientras sigas pensando que está mal y sintiéndolo y queriendo cambiar, está bien. Lo malo sería que un día te acostumbraras. Amigo, ¿me ves? Mientras tú lo sientas, es que el espíritu está ahí. Lo malo es que te acostumbres, pues ya no ya... Por lo tanto, si lo sientes y lo haces, sigue así. Lo que alguno dice, ¿qué voy a hacer otra vez lo mismo? Muchas veces será lo mismo.
¿no? Pensar en, ¿no? Cada uno tiene sus condiciones, sus limitaciones, sus pecados y su historia, ¿o no? Y ya está. Y tenemos que y eso es un trabajo de toda la vida, ¿no? Es un trabajo de toda la vida con la gracia de Dios. Aunque tenga el propósito de un bien. Ya, es como una madre dice, yo no voy a regañar a mi hijo. Bueno, pues, no te gana. Por ponerte un ejemplo, no voy a discutir. Vamos, no es que sean tonterías, es que es una realidad que poco a poco la vas trabajando, pero sabes que es una realidad con la que tienes que luchar. Entonces, das 5 pasos para adelante y pegas una caída, ¿o no? ¿O no es así? Eso es así. ¿Cómo sigue la confesión? Confesar los pecados. Confesar los pecados. Vamos a entrar aquí en un terreno interesante. Vamos a ver cómo lo digo, para que me entendáis. No creéis que yo soy un blasfemo ni nada de esto, y no me meta con vosotros, o sí me meto con vosotros. A la hora de confesar los pecados, una vez que ha hecho un examen de conciencia. Claro, cuando uno hace un buen examen de conciencia, no va a caer en algún elemento de lo que voy a decir ahora. Pero cuando lo hace de modo irregular o superficial, sí ocurre. A veces caemos, una mala confesión es cuando nos confesamos legalistamente. Legalistamente. Voy a poner un ejemplo. Cuando nos confesamos legalistamente, incluso confesamos pecados que tampoco nosotros le damos importancia. Voy a poner un ejemplo. Es que he comido carne el viernes de Cuaresma. Pero tú mismo a eso no le das importancia. Vamos a ser honestos. Tú no le das importancia a eso. No le das importancia como a otra cosa, no es que no la tenga, ¿no? Sí. Pero no se la da, hombre. Recurre a eso. Es que falté, es que hice, ¿me entiendes? Es una visión legalista. Eso es huir a la superficialidad. No te quieres meter dentro. No te quieres meter dentro. Y a lo mejor estás con tu hermano que a muerte. ¿O no? Eso no es una mala. El legalismo. Llegamos al legalismo, las 4 normicas, como me llama una persona siempre, me llama tal, y es que no puedo. Tal. Curioso, es curioso. Y viendo yo que había ruedas de molino en esa persona que era. Y era, pues, es que no he podido ir hoy a misa. Y entonces le digo, hombre, pues bien, pero ¿tú crees que eso son las cosas que tú tienes? Por una además, porque no podía vivir, digo, las cosas son otras cosas, hermano. Entonces empezamos así. O otra confesión, diríamos, errónea, ¿cómo le llamaría yo? La que es la escrupulosa, ¿no? Que es la escrupulosa, ¿sabes lo que es? Uno siempre está atado al pasado. Y siempre en el pasado. Si la otra es la superficie, uno está atado al pasado. La escrupulosidad, ¿no? Es que tal y cual, a mí me llegan, ¿eh? El otro día una señora que vino, dice, es que me ha pasado esto, y mi marido me dijo, porque mi marido es muy espiritual, no sé qué. Digo, señora, usted no sabe. Es que yo no sé si aquellos pecados, digo, eso ya se ha confesado usted, pero aquellos que no lo dije en aquel tiempo porque no lo sabía, pues yo no lo sabía, no, pues tú tenías intención, meterlo bien. Bueno, pues estoy seguro que te volverá dentro de un mes por ahí, que ya lo mismo. Pero vamos, te he dicho ya llega un momento de, pero sí, señora, ya le he dicho yo a usted que eso. No, es atarse al pasado, que también atarse al pasado, estar de alguna manera, como ya decía, esa huida hacia el pasado, también es un modo de no admitir el presente. ¿Ve? Otro puede ser, otro modo es el masoquismo. Y es la persona que eso yo creo que es una huida hacia la compasión. Que está esperando, en el fondo está esperando decir, hijo mío, que no eres tan mala, que no eres tan malo, que no eres tan bueno. Pero sí, muchas veces. Que a mí me ha pasado porque yo he caído en eso. Entonces, o sea, yo confesando que he caído en eso. Entonces, empieza uno a pegarse el latigazo, ¿no? Pero en el fondo lo que está diciendo es, hijo mío, dame un abracito que no estoy dando. Tampoco es real, porque no es realista tampoco. ¿Me da lo que decir? No es realista. A pesar de lo que pasaron, ¿no? Pues yo diría que, lo que tenemos que buscar es, como decía antes, mirarnos con los ojos de Dios. Y no mirarnos con los ojos de Dios. Vernos así. Mirarnos con un ojo de misericordia. Claro, ¿qué hacen unos ojos de misericordia? En lo humano que hacen unos ojos de misericordia, imaginaros en lo divino, lo que hacen unos ojos de misericordia.
En lo humano, pues pensar en una persona que os quiera mucho, por ejemplo, pensar en vuestras madres, ¿no? Vuestras madres, vuestros padres, ¿no? Y entonces cuando tú sentías que le había hecho una trastada a una persona que te quería tanto y que te lo perdonaba después de todo, te sentías regular, ¿verdad? Pues te lo perdona todo. Tú ves, si hubiera sido un juez impertérrito, bueno, ya está, pues lo he hecho, ya está, que te den. Pero cuando sentías la misericordia, según se ve con los jueces de misericordia, y entonces cuando se ve así, siente esa cosa y se la ofrece a Dios, ¿no? ¿Comprendéis? Mirarse con esos ojos, siendo realista. Decía la chica hoy, ay, qué vergüenza, cuando ella hablaba, ay, qué vergüenza, porque he hecho cosas, algunas complejas, complicadas, no vale, me han dicho, cada día me doy cuenta a veces los chicos lo mal que lo pueden llegar a pasar. Esa especie de vergüenza que sentía digo, mira, esa vergüenza, le decía yo, también es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. ¿Os acordáis cuando llega Pedro, después de la pesca milagrosa, se aparta del Señor? Señor, aléjate de mí que soy un pecador. ¿Acordáis de esa escena? En el fondo uno se siente así, ante el misterio de la santidad divina se siente así. Entonces, a la hora de confesar los pecados, dámonos cuenta, si no caigamos en legalismo, en escrupulosidades ni en masoquismos, seamos sencillamente realistas. Y tampoco, y concreto, ¿no? Sin abstracciones y mucho menos sin justificaciones. Sí, porque, no, hombre, eso no venga, ¿no? Y también una cosa, no, hombre, no me contéis el pecado del vecino. No, quiero decir que al final hay confesiones donde uno dice, he confesado a la calle, menos a ti. ¿Sabes? No porque ha hecho la cosa, ha metido la pata, pero está diciendo la cosa del otro siempre. Es que me hacía una persona una vez, es que mi mujer, digo, bueno, cuando venga tu mujer a confesarnos. Yo no me hablo con tu mujer, es que mi mujer, yo no acabo. Digo, pero cuando venga tu mujer, tú tranquilo, que le confesamos. ¿De acuerdo? Es decir, diríamos, esa postura. ¿Entendéis, no? ¿Y cómo sigue el tema de la confesión? Cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia. Fijaros muchas veces. Bueno, primero la absolución, ¿no? ¿Qué hace la absolución en nosotros? Perdonarnos. Pues perdonarnos, mirad. Sentiros acogidos y perdonados. Sentiros acogidos y perdonados. Sentiros amados. Sentir que eso que está ocurriendo, está ocurriendo. La justicia es de Dios, no nuestra. Y la justicia de Dios es misericordia. ¿Entendéis? Una confesión se siente, decir, no, es que está ocurriendo. Es que no me lo merezco. Por supuesto que no te lo mereces. Pero he dicho que eso desde que empezamos, no te lo mereces. Pero si es lo que tengo de que te lo merezca o no te lo merezca. Fíjate cómo será que Cristo murió en la cruz por ti. Por lo tanto, no es que te va a merecer. ¿Tú crees que tú te va a merecer que Cristo murió en la cruz por ti? No. Sentiros. Cuando uno no. Es decir, esto no es que estoy acogido. Es que estoy perdonado. Eso es así. Si no, siempre le queda a uno una especie de rescoldo. ¿No? No. Te han absuelto. Tú estás en la cárcel, ibas a la cárcel, te habían dicho, imaginaros que os habían dicho cadena perpetua, ¿no? Y entonces, con qué alegre os podríais decir, y os dicen, chico, tenías cadena perpetua, pero has sido absuelto. ¿Cómo te sentirías? Pues ya sabes, has sido absuelto. Has sido absuelto. Y después tenemos cumplir la penitencia. Yo aquí tengo mi matiz. Y no que tengo, sino que hay un matiz que voy a... Yo creo que, aunque con los niños lo hace uno, vete a confesarlo porque todavía tienes que meterlo. Yo creo que la oración no debe ser ninguna penitencia, porque la oración es una necesidad del cristiano. Yo creo que la penitencia debe ser algo que tú hagas en restauración
por tus pecados, por ejemplo. Yo por eso muchas veces mando obra de misericordia, que tú hagas, ¿no? O si una persona ha hecho una trastada, pues mira, tendrás que llegar a pedirle perdón a esa persona, ¿no? Es decir, la penitencia, quiero decir, la penitencia no paga tu pecado, tú no. Lo que es simplemente que intenta, sabiendo que tú no puedes restaurar lo que has hecho, acordaros de aquella confesión, no sé si fue de San Felipe Neri, ¿acordáis? Cuando estaba confesando alguna vez, no sé si fue, creo que fue San Felipe Neri, cuando le dijo a una señora que había criticado a otra, no sé qué, le dijo, se confesó la señora y dice, bueno, ve y despluma una gallina y echa las plumas por toda la ciudad. Y después cuando volvió la señora, ya he cumplido la penitencia, no, la penitencia viene ahora, recoge las plumas, le digo, ya que recoge, digo, es que tío, eso la penitencia no es que tú vuelvas porque tú no vas a poder recoger las plumas. Simplemente es que reconoces el perdón, intentas restaurar, intentas cambiar un poco la realidad en orden a la gracia. ¿Me entendéis? Pues cuando eso lo hacemos, experimentamos el amor de Dios en el sacramento de la reconciliación. Y entonces lo veríamos de otra manera. Alguien nos puede preguntar, bueno, eso, ¿y por qué no lo hago yo a Dios? Confesarse así como decimos a Dios, yo lo hago a Dios. Es como si tú te quieras confesar por email conmigo. Por email. ¿Sí? Porque en el fondo es un Dios lejano, no un Dios cercano. No, es que Dios se hace tan cercano a ti que lo vas a ver en la cara de ese colega que es tan pecador como tú. ¿Me entiendes lo que? En la cara de ese hermano que es tan pecador vas a ver el rostro de Dios. Que te perdona y te acoge. Vis a vis, cara a cara. ¿No? No por email ni por WhatsApp. ¿Me ves? Sino cara a cara. Y es algo eclesial porque el cristiano no vive su fe solamente individualmente, sino que la vive eclesialmente. ¿Qué significa? En comunidad, en grupo, porque tu pecado nunca es un pecado puramente personal, que me afecta a mí, sino que es una realidad que afecta a los demás. Me dice algún chico, es que lo que yo haga me hace daño a mí, digo, ¿no? Porque por lo pronto ya tienes padres que le hacen daño a tus padres. Y a la comunidad, entonces, esa confesión con el sacerdote ¿no? Te sitúa también ante la comunidad, vis a vis con Dios, y como acordáis con los leprosos cuando tenían que volver a los presos, y al sacerdote y él os reincorpora en la comunidad. El sacerdote, que actúa en persona Christi, que es más pecador que tú, pero actúa en persona Christi, te reincorpora a la comunidad. ¿No? Aunque la comunidad no sepa lo que hayas pecado, ni falta que le hayas entendido, pero te reincorpora. Tú sabes que estás ya reincorporado. Estás en comunión, vas a estar en comunión con Dios y vas a estar en comunión con los hermanos. ¿De acuerdo? Pues yo lo que quería decir era tan sencillo como eso. Sí, tan sencillo. Y así. Sencillo dice. Bueno, No digo que con razón en Trento decían una vez al año porque sé que hacer todo. En Trento no, en Trento no decían ni una vez al año. Eso fue, yo he dicho, eso fue 4 siglos antes. Ah, vale. Y además, 4 siglos antes. Y además nunca dieron una charla en Trento como esta. Era por eso. No. Lo que yo he dicho no es que sea difícil. Es difícil y no es difícil. Lo que yo he querido hacer con vosotros es para daros cuenta de lo que es la confesión. Para daros cuenta del don que se os ofrece con el sacramento de la confesión. Eso es lo que yo he querido, ¿no? Y en la confesión, el examen de conciencia, que es una manera de conocerte a ti mismo, es una pedagogía para entrar dentro de ti mismo, hasta el sentirte, ¿no? Hasta el sacarlo todo fuera de ti, todo ese proceso que he dicho, y sentirte perdonado, eso es, claro, cuando hacemos las confesiones, como muchas veces lo hacemos, pues al final termino no confesándome. ¿Por qué? Porque no siento eso y casi salí como entré, no tengo la necesidad. Si la gente tuviera necesidad de confesarse, se confesaría. ¿Sí o no? Yo creo que a lo mejor si ese ejercicio se hiciera más diariamente, no sé, si te acostumbrarás. efectivamente en tu rato de oración
Sí, no, es un proceso. Entonces, Sí, claro. entonces pues sería Es mucho un más no, fácil el porque, momento no, que va a dar el porque, paso. porque es un camino espiritual. Pero lo fácil, a lo mejor decir, lo difícil es ponerte ante un sacerdote. Bueno, ya está. Eso en el momento que tú te des cuenta de que el sacerdote, si es medio normal, que tampoco te puedes encontrar con cualquier cosa, pero, hablando de plata, pero si es menos, sentirá mucha más misericordia contigo ante la profundidad de tu miseria que ante... A mí, yo me puedo tirar, como decía un sacerdote que ya murió, decía León, he estado en este pueblo, he estado 6 horas confesando y ni un solo pecado. Porque me tengo que a mí eso, lo único que hago es estar 6 horas aguantando. Pero te llega una persona dolida, una persona rota, una persona con su dificultad, y eso es otra cosa. Por lo tanto, el sacerdote ahí, eso sí se queda decir, ahora sí hay. ¿No ves? Por lo tanto, y el proceso no es decir, uno se puede quedar con el rol público, uno se puede quedar diciendo, bueno, pues te voy a contar mis cosas y ya está, igual, ¿vale? Y no profundiza. Eso ya es porque tú quieras coger este camino de profundización, que es la auténtica realidad nuestra, ¿no? Donde uno empezará a valorar el gran don de la confesión, porque experimentará la sanación. Vamos, ustedes tienen una enfermedad, por ejemplo, un dolor que les hace mucho daño, y no me digan a mí que cuando se curen de ese dolor que le ha estado haciendo polvo durante 3 años, no se sienten ustedes bien. Pues en la confesión, cuando se vive así, es como eso, se siente bien espiritualmente. Y os voy a decir una cosa, espiritualmente es más grato que físicamente. Pero claro, no hacemos un mero hábito, es otra cosa. Eso es lo que yo quería decir, por eso quería decir. Ya no hay un proceso espiritual, ¿verdad? Como toda la vida cristiana es un proceso donde vamos avanzando y un proceso espiritual. Bueno, hermano. Se abre el turno de preguntas. ¿O habéis quedado así? Estáis interiorizando. ¿Alguna preguntita? Por ahí. 9 y 5. Pero aquí valen las confesiones que hemos hecho hasta ahora, aunque no somos... Lola, lo que no valdría nada en la charla, ¿qué te doy? Si esa pregunta no te la contestas tú. No valdría nada, lo que no vale nada es la charla. Si tú no te contestas esa pregunta, la charla no vale para nada. ¿Vale o no lo vale? Ya. Claro que vale. Ahora no lo vale. Lo mismo que vale la persona que vaya contando solamente su nivel, el nivel primero. Otra cosa es que después esa persona lo siente de una manera o lo siente de otra. Esto es como todo. Todo como nunca. ¿Vale la comunión o no vale la comunión? Pues la comunión vale. Pero reciben toda la misma experiencia de la comunión. ¿Vale escuchar la palabra de Dios? Pues claro que vale. Pero ¿escuchan toda la palabra de Dios lo mismo? Sí. Esto es como creer en el fondo que esto es una cosa mercantil. Y que uno que tiene que ser una persona preparada. Entonces tiene que... No, el valor lo pone... Daros cuenta vosotros. El valor lo pone Dios. Yo cuando confesé a los chiquillos esta tarde, todos no han sido iguales. Si preguntara, en esos criterios de mercantiles, digamos, vale, pues la mitad no vale. Pero claro, vale todo igual. Simplemente que todos no han vivido la realidad de una manera. De hecho, los que la viven la realidad volverán. Y los otros volverán cuando se lo digáis vosotros otra vez. ¿Comprendes? Pero los otros ya empezarán a volver ellos. Porque encontrarán una necesidad. ¿De acuerdo? Vale, vale lo mismo. Yo voy a descubrir la América aquí. Yo lo que quiero es decir algo para que vosotros tengáis un nivel más profundo. ¿De acuerdo? Bueno. Hemos rezado, ¿verdad? El Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen de la Merced. Ruega por nosotros. Muy bien, que tengáis